Y vamos a hablar de otros temas. Estamos en comunicación con el director general de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur de habla hispana, David Cantero Pérez. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, consultarle cómo viene trabajando Médicos Sin Fronteras, sobre todo en lo que tiene que ver con Uruguay y la región. Bueno, hoy en día en la región Médicos Sin Fronteras tiene proyectos en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México y en Haití, además de ciertas, proyectos pequeños que están tomando cada vez más importancia también en Bolivia. Entonces, hoy en Uruguay no tenemos proyectos de ayuda humanitaria y realmente no es el objetivo de la organización. Nosotros trabajamos con otras problemáticas, con lo cual en Uruguay lo que estamos haciendo ahora mismo es una campaña de reclutamiento de personal y de captación de fondos, de captación de socios para que nos ayuden precisamente a seguir llevando a cabo estos proyectos, no solamente aquí en la región, sino en más de 70 países en todo el mundo. ¿Qué tipo de proyectos son los que están llevando a cabo actualmente? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria que básicamente lo que hace es aportar asistencia médica a poblaciones víctimas de catástrofes, bien de origen natural o humano, y de conflictos armados y de epidemias o de enfermedades olvidadas, ¿no? Igualmente de lo que llamamos víctimas de exclusión extrema de los cuidados de salud, ¿no? Entonces, como decía, en esta parte del mundo nos hemos enfocado sobre todo en estos países donde estamos viendo víctimas de la violencia por diferentes cuestiones, como decíamos, por ejemplo, en Colombia, en México, todo lo que tiene que ver también con los migrantes, y por ejemplo en El Salvador también trabajando con todo este rubro de la violencia urbana, ¿no? ¿Cómo vienen las cifras en la región y qué es lo que más está preocupándolos? Bueno, si hablamos de Uruguay y hablamos de lo que estamos haciendo allí, de las actividades, lo que podemos decir es que llevamos varios años haciendo esta captación de fondos, esta captación de socios. Hoy en día tenemos más de 10.000 socios regulares uruguayos que nos apoyan, como digo, de manera regular, o sea, mes a mes, con cada uno pues de acuerdo a sus posibilidades, y la verdad es que estamos muy contentos en que el pueblo uruguayo haya demostrado esta solidaridad tan grande hacia problemáticas que algunas sí que están cercanas por la región, pero otras son muy, muy lejanas, pues como pueden ser nuestras intervenciones hoy en día en Siria, en muchos de los países de África, ¿no? Como la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, República Centroafricana y etcétera, ¿no? Bien. En lo que respecta con los trabajos en Colombia, en El Salvador, que usted mencionaba, ¿cuál es el principal problema que se ve allí? Bueno, lo que el eje básicamente que nos de alguna manera nos une en todos estos proyectos en esta parte del mundo son las víctimas de la violencia, ¿no? Víctimas de lo que llamamos estas nuevas, no son tan nuevas, otras situaciones de violencia que no tienen que ver con los conflictos clásicos, sino que en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues lo que llamamos muchas veces, mucha gente llama violencia urbana, o en El Salvador, ¿no? Por toda esta problemática de las maras, ¿no? Esta violencia provoca, pues muchas víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, que en muchos de los países vemos que están muy desatendidas, que no existen programas que se encarguen de trabajar con estas personas sobrevivientes de violencia sexual, y es algo en lo que nos hemos enfocado mucho, por ejemplo, en Colombia. En el caso de El Salvador también, y en el caso de México trabajamos con este tipo de población y con este tipo de temática, y también con el eje que tiene que ver con la migración. Todos estos migrantes, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, que intentan llegar a Estados Unidos y atraviesan México, y en un gran porcentaje se quedan atrapados allí, son víctimas de la violencia, con esa gran paradoja, ¿no? Que huyen de la violencia, muchos de ellos incluso de las maras en sus países de origen, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, y son de nuevo revictimizados en un país como México, ¿no? ¿Sufre agresiones, por ejemplo, la organización? Bueno, nosotros
como organización humanitaria que somos y que trabajamos en estos lugares como decíamos, de conflictos, pues sí, evidentemente trabajamos en lugares complicados, en contextos muy complejos, y aunque nos protegemos de la mejor manera, no estamos exentos de ciertas problemáticas de seguridad, ¿no? En los últimos años, algo que venimos denunciando muy de cerca, muy fuerte, puesto que hemos sido víctimas de muchos ataques, no solo nosotros, sino todas las organizaciones de ayuda humanitaria, y por eso, bueno, de hecho, sacamos una campaña muy importante que se llamaba Not a Target, o sea, no somos objetivo, ¿no? Intentando denunciar todos los ataques que ha habido, no solo a la misión médica, sino sobre todo bombardeos y diferentes ataques a hospitales, como por ejemplo ha sido el caso sobre todo de Siria, yo diría, y Yemen, ¿no? En estos momentos. ¿Hay médicos uruguayos trabajando en la organización? Sí, tenemos un grupo un poquito menor de una decena en este momento de uruguayos y uruguayas que colaboran con nosotros y que van entrando y saliendo a diferentes, no llamamos misiones, ¿no? Diferentes proyectos y en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cuántos años tiene la organización? La organización nace en 1971, es una organización de origen francés y surge de un grupo de médicos y periodistas que se juntan precisamente para formar una nueva organización que, más allá del acto médico, puesto que este grupo de médicos que como digo se pone de acuerdo, ya trabajaban para otra organización médica, pero piensan que además del acto médico y de esta acción directa, además era muy importante la palabra, es decir, el ser testimonio y, si fuera necesario, denunciar de lo que ellos estaban siendo testigos, por lo cual, como digo, se monta esta organización que tiene de alguna manera estos dos grandes pilares, ¿no? El acto médico directo, la acción médica, y por otro lado la palabra, el testimonio o la denuncia, ¿no? La nueva campaña Nos importa salvar vidas para el 2018, ¿cómo viene llevándose a cabo? Bueno, lo estamos llevando a cabo en 3 países en la región, y creo que ahora estaba arrancando en el 4 también en México. Lo estamos haciendo en Uruguay, en Argentina y en Colombia. La lanzamos a la vez, y bueno, era precisamente basado pues en estos conceptos de la ayuda humanitaria, que son la imparcialidad y la neutralidad, es decir, de que para nosotros lo importante no es quién eres, sino en qué situación estás, ¿no? Es decir, para nosotros lo importante son las víctimas, y las curamos sin ningún tipo de discriminación, y por eso decimos el no nos importa de esa manera tan provocativa, sino que lo que nos importa son, bueno, las consecuencias de todos esos, como decíamos, de esas catástrofes naturales o de esos conflictos a los cuales nosotros llegamos y atendemos a las personas víctimas, ¿no? Sin importarnos muchas de esas cosas, ni su religión, ni su raza, ni de dónde vienen, ni si son de un bando ni de otro, ¿no? ¿Está teniendo buena receptividad? Bueno, creemos que sí. En realidad es una campaña que está muy enfocada a que la gente nos conozca, y bueno, esperamos que eso pues influya en que haya más gente que se quiera sumar a nosotros y que quiera, bueno, formar parte de una manera más directa con la organización, pues apoyándonos directamente, como decíamos antes, ya lo hacen hoy más de 10.000 uruguayos, ¿no? Junto con ello, la campaña de donación, claramente. Efectivamente, sí, para nosotros es muy importante, puesto que uno de esos principios de la ayuda humanitaria es la independencia, que nos permite poder trabajar donde nosotros creemos que es necesario, alejados y no influidos por ninguna agenda de ningún tipo, ninguna agenda política ni económica, ¿no? Y esa independencia nos viene precisamente porque hasta el 95% de nuestros fondos son fondos privados, mayoritariamente de estas personas, de socios, ¿no? En todo el mundo, para que se hagan una idea, tenemos más de 6 millones de socios, y como digo, esto es muy importante porque nos dan esa independencia, por un lado, de la que hablaba, y por otro lado una capacidad de reacción muy grande, muy rápida, para poder ponernos en marcha lo más rápido posible en el caso de estas catástrofes, ¿no? David, no sé si queda algo que quiera mencionar, algo que no hayamos dicho. Bueno, yo animar una vez más a todos los colombianos, como digo, que han demostrado una gran solidaridad para incluso estas poblaciones que viven muy lejos, pero que tenemos que ser capaces de sentir muy, muy, muy cerca, y bueno, quizás darles el teléfono y la página web donde pueden sumarse, o por lo menos pedir más información al respecto, ¿no? Sí. El teléfono es el 29 27 23 70, que si quieren lo repito, 29 27 23 70,
y allí les van a indicar cómo poder hacer socio y toda la información que necesiten, y también a través de nuestra página web, que es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras.org.ui. Bien. David, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el interés. Buenas tardes. Buenas tardes.